La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Como todos los días, de lunes a viernes, estamos transmitiendo para todo aquel radio escucha que siempre nos está sintonizando, y le queremos dar gracias a Dios por su vida, y damos gracias a Dios por aquellos que por primera vez están sintonizando este programa de Fe sin Barreras. Y siempre hay algo que aportar, algo que dar, para que nosotros podamos vivir la vida de Dios. Dios desea que todos seamos prosperados, dice la Biblia, así como nuestra alma prospera, ¿no? Y quiero yo enfatizar que la disposición de Dios para nosotros está siempre vigente, para que nosotros por Él crezcamos y desarrollemos una vida nueva que Él vino a darnos. He estado hablando y seguiré hablando de que nosotros nacimos de Dios, nacimos de lo alto, dice la Biblia. Cuando nosotros hemos aceptado a Cristo como el Señor de nuestras vidas, hemos nacido de Dios. Y es muy fácil comprender y entender que usted y yo hemos nacido de lo alto, ¿verdad? Porque todos los que hemos aceptado a Cristo como Señor de nuestras vidas, pues nos percatamos que creemos en cosas que no nos hemos dado cuenta, y una de ellas es, pues creemos que Jesús nació por obra del Espíritu Santo, y Jesús vino del cielo, vino de lo alto y se encarnó en María. ¿Sí? Obra divina. Son cosas que pertenecen a una dimensión espiritual, obviamente, porque Dios es espíritu, donde nuestra capacidad física humana no lo entiende. Y el sistema que Dios establece es creer con el corazón, y sin embargo hay personas que no saben que tienen vida espiritual, y por la doctrina de ellos creen que Jesús fue engendrado por obra del Espíritu Santo, mas nomás se repite como los loros, como los pericos, pero realmente ellos no tienen revelaciones. La palabra nos ha enseñado a nosotros que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Escrito está: el hombre natural no puede entender las cosas que son del Espíritu. Se necesita y se requiere que haya vida espiritual. Y le invito a que abra mucho su corazón. ¿Por qué? Porque la importancia de rescatar a la humanidad, Dios, al poner a la humanidad aquí en la tierra, fue secuestrada por las entidades espirituales, por un reino espiritual, por espíritus caídos, y Jesús vino como libertador de la humanidad, ¿no? Pero prácticamente estaba descendiendo el rey del reino de Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces cuando Jesús viene, se despoja de su reino, de su gloria, se despoja de su naturaleza y viene como hombre. Y como hombre empieza Él a desarrollar su vida y el ministerio de Jesús aquí en la tierra, y empieza
predicando: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Así empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y si nos vamos desde el inicio de cómo Jesús, antes de morir y de resucitar, Él comenzó a predicar el reino de Dios, a hablar del reino de Dios, las nuevas que transforman vidas a la naturaleza original, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza original no era vivir bajo el dominio del pecado o la naturaleza pecaminosa. Todas las personas que saben eso se tienen que dar a la tarea de decir: bueno, debo de volver a mi estado original. Fue lo que hizo Jesús con la muerte y la resurrección, volvernos a nuestro estado original. ¿Por qué? Porque todo aquel que ha nacido de Dios, dice la Biblia, nació de lo alto también, igual como Jesús, y fue obra del Espíritu Santo que ahora usted tuvieras una vida nueva a través de la participación de la persona del Espíritu Santo. Cuando nosotros oímos el Evangelio de la Salvación y dimos el paso de fe, aceptamos a Cristo, vino fe a nosotros, y esa fe fue que dijimos: Señor Jesús, te acepto como mi Señor y como mi Salvador, ¿sí? Pero prácticamente te estabas integrando a tu estado original, ¿sí? La versión original de Dios en el humano, estabas volviendo a tu estado normal. Antes eras carne, alma y espíritu, separado de Dios. Pero en cuanto tú fuiste salvo, ahora eres espíritu, eres alma y eres cuerpo, pero ahora tienes un espíritu vivificado, un espíritu vivo. Veamos que en todos los panteones están los cuerpos físicos, pero cuando la persona muere se separa el espíritu. Pero el poder que hay en el espíritu es tan poderoso que el alma de nosotros es afectada por la palabra, que la palabra dice que es más cortante que una espada de dos filos que penetra hasta partir. O sea, la palabra de Dios es es espíritu, es poder, y tiene facultad de separar de nuestra capacidad intelectual, voluntad, inteligencia, deseos, emociones, todo lo que no pertenece a lo que es separa lo que no es de nosotros con lo que sí es de nosotros. O sea, lo que es del reino y lo que no es del reino de Dios. Y voy a estar enfatizando la palabra reino, reino, reino. Así que le invito a que le den la importancia. Jesús lo dijo: mi reino no es de este mundo. O sea, el mundo no es el dueño del reino de Dios. Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Y Él, como Rey y Señor, ¿sí?, establece su reino de nuevo y nos rescata a nosotros, repitiéndoles que nos trae al estado original que a nosotros nos corresponde, que es de donde venimos. Nosotros venimos de su reino. Nosotros somos una colonia. La tierra, si Adán y Eva no hubiera pecado, fuera una colonia del cielo totalmente soberana de Dios, toda la tierra fuera una colonia del cielo. Sí, exactamente una colonia, o podríamos decir un territorio del cielo aquí en la tierra, donde estuviera igual como cuando España invadió América. Y voy a hablar de México nada más. En México vino y estableció cultura, costumbres, lectura, idioma, impuso alimentos, en fin, todo el gobierno vino y se establece porque lo hicieron colonia, ¿no?, de España, ¿no?, por muchos años.
hasta la independencia, hasta que se independizó totalmente, como actualmente estamos independizados. México es un país soberano, libre, o sea, él no pertenece a ningún gobierno. México es México, ¿sí? Y lamentablemente lo invadieron otros de otra manera, pero afortunadamente también se independizó con la unión de gente que dijeron basta, ¿no? Y queremos un país totalmente libre y soberano. Y eso es la libertad que uno tiene que cuidar, porque Cristo vino a darnos libertad. En su reino tenemos libertad. Y quiero cuando nosotros vivíamos sin Dios, dice la Escritura que estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos. Ahora, en su reino, número uno, tenemos vida. Y esa vida es una vida con una característica que es la vida de Dios, la vida Zoe, igual a la vida espiritual de Dios. Esa vida espiritual de Dios es la vida que nosotros tenemos que aprender a vivir. Y vemos algo que es muy importante que usted sepa. Ahora, cuando usted ya recibió a Cristo, ahora usted viene, literalmente viene, ¿de dónde viene? Viene del cielo. Usted tiene vida del cielo, vino del cielo esa vida no la teníamos. Somos nuevas criaturas. Yo tengo un versículo que todos los programas lo uso porque es indispensable, porque en toda enseñanza encaja ese versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La nueva criatura vino del cielo. La nueva criatura, escúchelo bien, tiene una cultura diferente a este mundo. Tiene un lenguaje diferente, todo es diferente. Ahora, Dios no viene a colonizar lo que ya es de Él. Él viene a establecer su reino aquí a la tierra. Y usted es parte de ese reino. Hay muchas personas cristianas que no les gusta el tema del reino de Dios. Y sé que por qué lo hacen, ¿no? Porque, bueno, no quiero perder tiempo. Pero algo que quiero dejarles, les quiero informar que los apóstoles no tuvieron otro evangelio más que el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Y para prueba aquí está un botón en el libro de los Hechos, en el último capítulo. Usted, si no tiene Biblia a la mano, anote Hechos 28 y versículo 30 y 31. ¿Por qué? Porque vamos a ver, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venía. El apóstol Pablo, fíjate, en el versículo 31 dice, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente sin impedimento. Yo no quiero discutir, porque no es un tema de discusión. O si no estás en un lugar donde se predica el reino de Dios, ¿sí?, estás fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no vas a estar viviendo la voluntad de Dios aquí en la tierra hasta que no comiences a vivir el reino de Dios. Y tenemos muchos versículos que ahorita voy a leer unos poquitos para que te des cuenta. Entonces nosotros venimos, nuestro espíritu vino de un reino, ¿ok? Y ahora, el saber que vine del cielo, vine y me encarné ahora aquí, vivo ahora aquí, tengo nueva vida, ¿sí? Tengo que aprender a vivir la nueva vida para saber a dónde voy. ¿Por qué? Porque si yo no sé a dónde voy, pues estoy perdido. Si sé de dónde vengo, gloria a Dios, tengo que saber a dónde voy.
Y ese es el Evangelio, el que nos va indicando a dónde vamos. Ahora nosotros vemos como un camino lo que es a dónde voy a ir, a dónde me voy a dirigir. Y yo te podría decir que es el desarrollo de tu vida espiritual para que en esta tierra, conforme Dios le dio al hombre que se enseñoreara de la tierra. Sí, Dios le dio potestad al hombre original para que nosotros fuésemos los que administráramos la tierra, administráramos todo lo creado por Dios. Ahora, eso, todo lo que se vea perdido, todo lo que se vea perdido que Dios le dio a la humanidad, Cristo pagó el precio por todo eso. Todo. Para que usted ahora retome todo lo que le pertenece. Esto es mío. ¿Sí? A mí me pertenece, ¿sí? Todo lo que Dios recuperó. A usted le pertenece todo lo que Dios recuperó a través de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Inclusive Él venció al diablo y le quitó la potestad, le quitó el poder, ¿sí? Y a la iglesia, o sea, a los que somos salvos, ¿sí? Nos dio las llaves. A nosotros tenemos las llaves, a la iglesia le dio la llave el Señor. ¿Para qué sirve una llave? Para cerrar una puerta y para abrir la puerta. Pero llega a un lugar que no tengas llave y a ver si es cierto que entras. Si tiene llave, si tiene candado. Y nosotros tenemos que aprender a vivir el reino de Dios. El reino de Dios está en el mundo, pero no es de este mundo. Así que te voy a empezar a compartir unos versículos en Salmo 145, versículo 13. Anótalo si es posible. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. En todas las generaciones. Vemos el salmista diciendo, tu reino es reino de todos los siglos. O sea, todos los tiempos. ¿Sí? Y vemos donde en Mateo 10, versículo 7 en adelante dice, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. O sea, la facultad que vino del cielo, ¿sí? La vida nueva que tenemos nosotros, porque en el momento que usted recibe a Cristo, usted recibe al Espíritu Santo. Cuando usted recibe al Espíritu Santo en su vida, está la persona del Espíritu Santo. Hay una parte que se llama el bautismo con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ya está ahí. El bautismo con el Espíritu Santo es tan importante, ¿por qué? Porque una vez que una persona ha sido bautizada con el Espíritu Santo, esa persona se ha sometido a lo que tiene la persona del Espíritu Santo. Para algo práctico, y lo pueda comprender usted, si el Espíritu Santo entró en su vida, y ahí se va a identificar, y vemos las características del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Si las ponemos ahí en lista, voy a agradecerlo. ¿Por qué? Porque es ese fruto del Espíritu, no dice los frutos, dice el fruto del Espíritu. Es característica fundamental para todo aquel que vive en el reino. Sí, tú y yo, ahora como somos miembros de un sistema que bajó del cielo y ahora está en nosotros, tenemos que aprender a vivir el reino de Dios. ¿Sí? Y vemos en Gálatas 5:22, más el fruto del Espíritu, vemos que es, número 1, el amor. En primera fila. Es el fruto, no dice los frutos. Ahora, si usted tiene el Espíritu Santo porque Cristo está en usted, usted tiene amor. En esta versión
desafortunadamente, las traducciones nos dañaron. En la traducción original dice que la palabra fe no es fe, es fidelidad. Es una característica del fruto que hay en nosotros. Pero vemos que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no existe la ley o no opera el sistema del mundo. Porque si yo soy del reino y tengo el espíritu del rey, y el espíritu del rey está investido de amor, de gozo, de paz, todas esas características están adentro de usted. Entonces, cuando usted simple y sencillamente cree con el corazón que usted tiene amor, ¿por qué? Porque no puede estar el Espíritu Santo adentro de usted y dejó el amor porque usted no ha querido creer con el corazón que todo lo que dice la palabra del reino de Dios es una realidad. Jesús dijo, hágase mi voluntad. Dice, la palabra nos dice que Jesús nunca hizo otra voluntad más que la voluntad del Padre. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y vemos la sabiduría de Dios como ahora Él viene y dice, el Espíritu Santo está en vosotros y os guiará a toda verdad. Pero vemos que ahora, si usted no se apropia de lo que ya es suyo, usted no va a poder ejercer el reino de Dios. Vea la importancia de aceptar que en su corazón, en su vida interior, ya hay amor, ya hay gozo, ya está la paz en usted. Y por no creer en el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, tenemos un mundo de prédicas contaminando la vida espiritual que tenemos, ¿sí? Arrastrándola otra vez al sistema del mundo. Nosotros ya no pertenecemos en el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y venimos a retomar lo que es nuestro, a gobernar lo que es nuestro. ¿Usted cree que la persecución que tuvieron los apóstoles fue porque eran discípulos de Jesús? No. Claro que no. ¿Por qué te digo que no? Porque mira, lo que ellos hacían. Se me movió aquí. Aleluya. Voy a buscar. Aleluya. Aquí lo tenemos de nuevo. Súper importantísimo. Que nosotros sepamos. Aquí está. Aleluya. Bueno. Porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia. Veamos la palabra justicia. Si el reino de Dios es justicia, es la justicia que descendió del cielo y se estableció en todos los que hemos nacido de lo alto, para que vivamos bajo esa justicia, bajo ese régimen, bajo esa potestad. Por eso el mismo Jesús, con su muerte y resurrección, nos hizo la misma justicia en Cristo Jesús, para que nosotros fuésemos hacedores. Y nos dice, el reino de Dios, dice,
en Romanos 14, claramente la Biblia dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en este sirve a Cristo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Ahora, ¿cómo yo voy a ser aprobado por los hombres? Vivo el fruto del Espíritu en mi espíritu. Quiere decir, cuando usted se sumerge en agua, se empapa de agua. ¿Sí? El bautismo con agua, ¿qué es? Cuando se mete bajo el agua. Cuando usted es bautizado con el Espíritu, se somete a la persona del Espíritu y acepta que adentro de usted está la paz, la paciencia, la benignidad, la fidelidad, mansedumbre, templanza. Dice, contra tales cosas no existe ley, no hay ley. La iglesia necesita volver a lo que es el plano original de donde venimos, y aquí en la tierra vamos a ejercerlo. Una vez que nosotros comenzamos a ejercer esa vida, ¿sí? ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta en que porque por naturaleza de quien eres y lo que tú eres investido y de quién habita en ti, eres el Dios que habita en nosotros, es el Dios mismo. ¿Por qué? Porque antes Él anduvo con los discípulos, ahora está en usted, está en mí, está en cada hermano y cada hermana, para ejercer el reino de Dios a la manera de Dios. ¿Sí? Quiero invitarte a que te des cuenta del valor y la importancia que tiene que lo vivas. Porque si no lo vives, jamás vas a poder sobresalir en el plan de Dios. Aleluya. Otra vez aquí, hombre. Vamos a volverlo a buscar. ¿Dónde estoy? Aleluya, aleluya. No se me desesperen. Aleluya. Y te comparto una vez más en 1 Corintios 4:20. Dice la escritura, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Veamos si alguien que es cristiano aún no ha desarrollado el creer con el corazón que pertenece al reino de Dios y que es miembro de un reino, y no sabe conducirse dentro del reino de Dios. Vas a ver una persona que no ejerce el poder. No se atreve ni a orar por el perrito de su casa. ¿Por qué? Porque no está viviendo lo que realmente es. ¿Sí? Nosotros venimos de Él por igual. Ahora, Dios, en su infinito amor y en su infinita misericordia, establece el sistema para edificar su iglesia, o sea, los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y Él establece regalos, dones para que se edifique la iglesia. Pero Él es el que edifica la iglesia. Esto no lo hace un ministerio, esto no lo hace ¿cómo le llaman? Agrupación de ministros. No, esto lo hace Dios.
Dice, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Cuando Jesús dijo, sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, lo dijo porque el apóstol Pedro, que estaba ahí con ellos, ciertamente no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Cuando él preguntó que si quién era Jesús, y Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el ungido, fíjate, el enviado de Dios, el Mesías que estábamos esperando desde todo el Antiguo Testamento, para ahora que Pedro supiera y posteriormente negarlo. O sea, lo supo por revelación, pero no lo podía, no pudo retener en su espíritu, porque no tenía vida espiritual de Dios. Tenía espíritu, era humano sin Dios. Vivía bajo el régimen del pecado todavía. ¿Cuándo fue su transformación? Cuando el Espíritu Santo vino y entró en su vida. Ahí se convirtió en miembro del reino de Dios. Y en cuanto se convirtió, él dio su primer mensaje y más de 3,000 personas fueron convertidas. ¿Por qué? Porque les presentó el evangelio del reino. ¿A qué se debió la persecución? No sabéis, dice, la palabra de Dios nos dice aquí, yendo y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. La palabra gracia es regalo. La salvación vino por gracia. El que te conviertas en templo del Espíritu Santo es por gracia. Las características del fruto del Espíritu son por gracia. Las habilidades que tienes del cielo ahora aquí en la tierra, dalos por gracia, porque por gracia los recibiste. Así que tú y yo, todos los que somos miembros del reino, ¿sí?, necesitas solamente aceptar la manera de cómo vivir el reino de Dios. En Mateo 16:19 dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Esas son las llaves del reino de los cielos. Esa llave la tiene aquel que ejerce el reino, que vive la palabra de Dios. Y eso es algo impresionante. ¿Por qué? A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atases en la tierra será atado en los cielos. ¿Tú crees que Dios miente? No, Él no miente. ¿Sí? Mateo 16:19. Usted tiene el privilegio de saber que usted es miembro de un reino, y le invito a que, si usted no tiene mucha información conforme a lo que es todo el reino de Dios y cómo opera el reino de Dios, pues tenga un lugar donde congregarse para aprender a vivir lo que es el reino de Dios. Jesús no vino a establecer una denominación. Él no vino a establecer una religión. Él vino a establecer su reino. Y nosotros tenemos que vivir en el reino. Nosotros estamos investidos de un poder impresionante de parte de nuestro Dios. Dice la Escritura en Hebreos 12:28, y te invito a que lo leas. Así que
recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que si recibiendo nosotros un reino inconmovible, o sea, no va a cambiar el reino, ya está establecido. Ya no hay burocracia. Ay, es que aquellos hermanos sí creen en esto, aquellos... No. Quien no cree en el reino está fuera de la voluntad de Dios, sea de la denominación que sea y de la organización. Hermano, usted no tiene compasión, no tiene misericordia, hermano. No hay burocracia en el reino de Dios. Bienaventurado, dice la palabra, el que cree con el corazón. Todos tenemos acceso. Si somos salvos, tenemos acceso a dialogar con Dios y decirle: Padre, yo quiero que tu reino se me revele. Si te dio el amor sin medida, te dio el Espíritu sin medida, ¿cómo no te va a revelar? Y dice la Escritura: y todo aquel que esté escaso de sabiduría, pídasela al Padre, que abundantemente se la voy a dar. Y creo que una de las prioridades es aprender a vivir el reino de Dios. Porque toda persona que sabe vivir el reino de Dios sabe vivir bajo autoridad. La autoridad de Él. Y Él ha delegado autoridades para edificar su iglesia. 5 dones, 5 regalos: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Sí? ¿Para qué? Para que los que Él llama, a través de ellos, Dios revela, ¿sí?, la manera de conducir para edificar su cuerpo. Pero es a través de nosotros los que fuimos llamados por Dios. No todo aquel que dice yo soy esto, eso es. No. Puede tener dones, pero los dones no determinan el reino de Dios. Entienda, lo que hace una persona cuando nada más opera en dones y grita mucho, tienes que tener el cuidado máximo, porque es muy peligroso cuando una persona primeramente está siguiendo señales y no está siguiendo el edificarse bajo la autoridad de Dios con la palabra. Yo y la palabra uno somos. Ahí está todo lo que es el reino, ahí está en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Y empecé diciéndote que solamente aquel que nació de lo alto puede creer en las cosas que son de lo alto, porque se han de discernir espiritualmente. O sea, está habilitado por Dios para comprender las cosas que son del Espíritu. Pero es usted que tiene que tomar la decisión. Quiero invitarte a que por un momento, antes de seguir compartiéndote estos versículos, veas esta información que nos va a servir a todos. Aleluya. En Radio Vital tenemos una gran invitación para ti. Hoy jueves, desde las 7 de la tarde, horario de Arizona, Estados Unidos, la Iglesia Ejército de Amor abre sus puertas para nuestro gran servicio. Estamos ubicados en el 498 West Missouri Avenida para los que viven en el área metropolitana de Phoenix, Arizona. Si vives fuera del área, puedes unirte a nuestra iglesia virtual a ver en vivo y en directo nuestros servicios. www.ejercitodeamor.org y en Facebook Live como Ejército de Amor. Invitan los pastores Eduardo y Blanca Urrea. Para algunos, la fe es un misterio. Para otros, es una ilusión. Aún hay otros que piensan que es locura. Y otros tantos la consideran fanatismo. Para el que cree, la fe es poder de Dios. Poder de Dios. Estamos presentando Fe,
sin barreras. Fe sin barreras. Si usted es cristiano nacido de nuevo, pero no ve resultados del poder de Dios en su vida, le invito a confesar con su boca esta oración y crea con su corazón que Dios le ha escuchado. Señor, quiero que el panorama de mi vida sea diferente. Anhelo experimentar el gozo que tú das a aquellos que abandonan la incredulidad en tu palabra y se adentran en la tierra prometida, viviendo por fe en la plenitud de su verdad. Amén. Juntos podemos hacer crecer el reino de Dios. Radio Vital te comparte excelente material en imágenes y videos que son herramientas para que los comparta con su familia, amigos y redes sociales. Conviértete en un misionero vital. Escríbenos a nuestro WhatsApp +1 480 843 6502. +1 480 843 6502. El poder de la bendición que está en mí fluye en el nombre de Jesús. Colabora en el reino de Dios. Sé un misionero vital. Comparta mensajes y material importante para la edificación. Ingresa al apartado Misionero Vital en nuestro sitio web www.radiovital.org y juntos compartamos la salvación con nuestros hermanos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 19 al 20. La estrategia de Dios a través de la instrucción de Jesús fue hacer discípulos. Convertirse en un verdadero discípulo es de vital importancia. Jesús ha dado la visión a la Iglesia Ejército de Amor de formar discípulos, invitándoles a participar de cada uno de los servicios y complementando su nueva vida, una vida como discípulos de Cristo a través de Radio Vital. A diario oremos juntos, 6:30 de la mañana de lunes a viernes. Experimentarás vivencias sobrenaturales con Sid Roth. Predicaciones en vivo, Fe sin barreras, de 10 a 11 de la mañana. Y a las 2 de la tarde, las enseñanzas de Jesús por Radio Vital. Le invitamos a participar desde su casa de nuestros servicios en vivo. Santa Cena por Facebook Live a las 6 de la tarde los días martes. Servicios en vivo para toda la familia. Jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde. Tiempo de Phoenix, Arizona. Si estás interesado en formarte como un verdadero discípulo de Cristo, visita nuestro sitio web www.radiovital.org y www.ejercitodeamor.org. Juntos formando discípulos para experimentar el reino de Dios como estilo de vida. Yo no soy de este mundo, ni estoy controlado por las leyes de este mundo. Pecado, muerte, enfermedad y pobreza no tienen poder sobre mí, porque el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Radio Vital, el complemento de tu vida. Para los creyentes en Dios y en su palabra, la confesión es garantía para vivir haciendo su voluntad en la tierra como en el cielo. Proclamemos la palabra. Radio Vital. Todos los que componemos el equipo Radio Vital oramos por nuestros hermanos Radio Escuchas, por sus familias, sus hogares y sobre todo el plan divino de Dios en sus vidas. Los amamos. Radio Vital, el complemento de tu vida. Hoy declaramos libertad, hoy declaramos salvación.
Los pensamientos disciplinados en la palabra es la habilidad de obedecer apasionadamente la perfecta voluntad de Dios. Pastor Eduardo Urrea. Aleluya, bienvenidos una vez más. Hoy les doy la cordial bienvenida a aquellos hermanos y hermanas que se han sumado a este tiempo de Fe Sin Barreras, un programa que solamente tiene un propósito. El propósito de Dios es que tú y yo vivamos la realidad que Él estableció. Cualquier cosa que esté fuera de la voluntad de Dios, no va a funcionar, no va a operar aquí en la tierra. Es como la persona que confunde la fe con la esperanza. La fe es ahorita. La fe es, no va a ser. Cuando yo digo, Señor, te pido por el bienestar de mi familia. Por fe estoy orando. Y yo acepto en ese momento el bienestar de mi familia. Ya está hecho. Porque por fe andamos y no por vista. Es el método del reino de Dios. El evangelio que bajó del cielo. Mira, voy a mencionar algo que es Biblia. Que el mismo apóstol Pablo nos habló en el libro de Romanos. Dice la escritura en el capítulo 1 de Romanos, versículo 9. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, rogando que de alguna manera A ver, creo que me salté. 8, en el capítulo 1, versículo 8. Primeramente doy gracias a Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Vea cómo hace hincapié que él vivía en el espíritu y servía en el espíritu. Andar en el espíritu y no satisfaga los deseos de la carne. El hombre que se le ha revelado que tienes que vivir en el espíritu, como está escrito en Romanos 8, andar en el espíritu y no satisfaga los deseos de este mundo, quiere decir que usted y yo podemos vivir el sistema del cielo aquí en la tierra con la provisión dada por Dios para nosotros. Una de las cosas que yo he descubierto es que se subestima a Cristo. Quiere decir, por la influencia de ideas y pensamientos y enseñanzas erróneas, yo pongo en un término inferior a Cristo y a su palabra y a la obra redentora que Él hizo. Él lo hizo por ti, por mí. Tú, por gracia, Él estableció en tu espíritu que ahorita hay fidelidad. No, ahora vas a la iglesia y te enseñan 8 pasos para ser fiel a Dios. ¿De dónde salió eso? Vemos ahora en Gálatas 5:22 que ahí están las características del fruto del Espíritu. Todas esas cosas ya están en el que cree. Porque todo es posible para el que cree. Aquí no se trata de quién es bonito, es chapito, es altote, es morenito. No, aquí se trata del que cree. Y todo es posible para el que cree. Porque estamos bajo otro sistema que no es de este mundo, pero nos han querido manipular, mejor dicho, manipulan y controlan a multitudes de personas. ¿Para qué? Para que dependas de las personas y no dependas del Espíritu Santo. Oiga lo que voy a leer aquí en Primera de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esto está escrito exclusivamente para el que cree en la autoridad de Jesús. No más, no está escrito para aquellos que van a una iglesia, que hablan de Jesús,
pero que no están bajo la autoridad de Jesús. ¿Cuándo estoy abajo de la autoridad de Jesús? Cuando le hago caso, cuando creo su palabra, y eso es y punto. Una de esas es que Cristo me redimió a mí, como a todo el que cree, de todo tipo de maldición. Si usted acepta cualquier maldición en su vida, usted va a ser receptora de ella, sea lo que sea. Usted y yo no pertenecemos a lo que pertenece al mundo, porque ya Cristo nos redimió, pagó el precio total lo pagó Jesús. El creer en Jesús es en el Espíritu. En el Espíritu yo creo que por su llaga yo soy sano. Por creer en Jesús en mi espíritu, creo que conforme a sus riquezas en gloria yo soy próspero. Todo es en el Espíritu. El hombre viejo, dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. ¿Dónde está usted? En Cristo. Imagínate, en Cristo. ¿Sí? Si tú estás en Cristo, tienes todo. Somos tan poderosos en la tierra que nos han dañado tanto, pero ya se acabó. Una generación se está levantando, y quiero agradecer infinitamente a los hijos espirituales de la Iglesia Ejército de Amor, que ya están unos en Texas, otros en California, en Colombia, en México. Hay muchos que dijeron ya basta. Te invito a que tú seas uno de ellos. Pastor, pero ¿qué voy a hacer? Es muy lindo el pastor a donde yo voy, y es muy cariñoso, sí, pero te está privando, porque todo puedes recuperar menos el tiempo. Y hay que aprender a vivir, como dice en Juan 1, primera de Juan 5:13. Estas cosas he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis. Si tú no estás bajo la autoridad de Dios, tú no vas a saber que tienes vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que creas en el nombre, en la autoridad del Hijo de Dios. ¿Quién va a vivir una vida eterna? Aquel que, si ahorita tú desprecias el vivir en el reino de Dios, ¿por qué quieres ir al reino de Dios? Si ahorita lo estás despreciando. ¿Y por qué lo estoy despreciando? Porque estoy creyendo en lo que a mí me han enseñado, no en lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Mateo 6:10: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. ¿De dónde vino usted? Del cielo. Y Jesús les enseñó a los discípulos de él: venga tu reino. Ya vino el rey, ya se estableció, él vive adentro de usted, dentro de mí. La cabeza de nosotros no tiene facultad para moverse en esa dimensión, solamente el que cree con el corazón. Y si está escrito, y afortunadamente ahorita podemos leer 10, 20 versiones diferentes, y te vas a dar cuenta. Pero qué hermoso saber que dice Mateo 6:10. Fíjate nomás: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo. A mí me costó trabajo, créanlo que a mí me costó trabajo, porque yo necesitaba decir, yo quiero ver a gente que ejerce el reino de Dios. Afortunadamente era mi oración: Señor, ya no quiero nada que sea espejismo, no quiero ilusionismos, no, por más maquillado, porque el experto de la falsificación es el diablo. Pero cuando tú sabes que amas a Dios con todo tu corazón, automáticamente Dios te conoce en el corazón, y cosa curiosa comienza a mover cosas. Y te va conectando con asociaciones divinas para que veas. Y Dios me ha conectado con conexiones divinas. Nos ha conectado, a mi esposa y a mí y a la congregación. Y eso nos ha llevado a otro estilo de vida. ¿Por qué? Porque cambió. Ahora la iglesia, Ejército de Amor, no es para venir a cargar las baterías.
es para vivir cargado 24 horas al día, tú y en tu trabajo, en tu casa, llegar a la iglesia y gozarte, aprender y sumar cada día más y más y más. ¿Por qué? Porque ese es el propósito de Dios. Aleluya. Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Más claro no puede quedar. Este es el tema de este programa, el reino de Dios. Hermano, ya no viva espejismos, ilusionismo. Esto arréglelo con el Espíritu Santo. Es real, es suficientemente poderoso. Siéntate en una esquina de tu casa, cierra tus ojos y habla con Dios y dile: Señor, quiero lo genuino, quiero lo original. No quiero que esté pasando el tiempo y estar orando como incrédulo. Hay gente que sigue orando como incrédulo. Señor, yo te pido, donde Dios te dio potestad, te dio autoridad para que tú le hables al problema. Hermanos, yo de todo corazón les digo a mis hermanos que nos están conectados en Alemania, en Canadá, en México, en diferentes lugares aquí en Estados Unidos, y aquellos que están conectados en Facebook, como siempre, mi amada esposa Blanca, un fuerte abrazo, amor. Gracias por tu fidelidad a Dios. Qué bueno que amas más a Dios que a mí, y eso es un regalo para mí. Y doy gracias a Dios por mi amada suegra, la mujer que se aventó un 10 con la hija más bella de la tierra. Y quiero agradecer infinitamente a mi hermana Leila García. Ella para mí es una mujer que fue una herramienta, Dios la usó para que tu servidor esté haciendo lo que está haciendo. Y siempre voy a estar agradecido con usted, y públicamente lo digo. Gracias por haber sido sensible con Dios y verme abierto la puerta de su casa y pasar esa etapa de mi vida. Pero desde entonces yo sabía que Dios quería que se hiciera algo. Y ahorita, fíjate, le digo algo. Usted es parte de esto, y agradezco infinitamente a Dios por su vida, por sus hijos, su hija, sus nietos hoy. Y gracias a Dios le doy por todos mis hermanos, a mi hermana Graciela Chávez, a Will Guerrero y su familia. Les invito a que sigan creyendo. Es una realidad el reino de Dios, y creo que Dios no viene por una iglesia derrotada. Dios viene por una iglesia poderosa, y esa iglesia es aquel que genuinamente cree en Él con el corazón, en el hombre interior. Disfruta la vida en Cristo como Dios quiere que la vivamos y tengamos esa abundancia de vida. Y le invito a que siempre recuerde que así lo dijo Jesús: venga a tu reino, hágase tu voluntad. La voluntad está escrita. Pablo lo puso de una manera deliciosa. Leyéndola podrás entender aquello que estuvo oculto, aquello que no podíamos. Entonces, si tú lo puedes leer y te estás dando cuenta, te falta creer. Y una vez que tú creas, ponlo en práctica. Sí es cierto que cuando uno pone en práctica, gente se va de tu vida. Pero una cosa sí sucede. Vienen otros. ¿Cuáles? Los que están en la misma frecuencia del reino de Dios. No me despido de usted. Le digo hasta pronto. Dios los bendice, los amo. Y sigan adelante. Por nada limite a Dios. No subestime a Dios. No subestime a Jesús. No subestime al Espíritu Santo y no subestime la palabra. Téngala siempre como lo máximo en su vida. Aleluya. Abriendo paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.
la hora de que juntos unamos esfuerzos y entre todos evangelicemos el planeta entero. Comparte nuestra app y también nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok, porque lo bueno se comparte. La palabra de Dios no tiene barreras y la radio no tiene fronteras. Somos Radio Vital, el complemento de tu vida. 24 horas formando verdaderos discípulos. Radio Vital. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones. Los días jueves 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted no se encuentra en nuestra área, puede hacer parte de la familia Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Cada mañana nos conectamos con nuestro Creador para adorar y recibir dirección para nuestras vidas. La oración de la mañana con el pastor Eduardo Urrea a partir de las 6:30 de la mañana, de lunes a viernes, tiempo de Phoenix, Arizona, con transmisiones en Facebook Live. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. De lunes a viernes, a las 2 de la tarde. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los martes tenemos una cita. Santa Cena con nuestros pastores Eduardo y Blanca Urrea. Transmisión en vivo a través de nuestros sitios en Facebook, Radio Vital y Ejército de Amor AZ.